Estamos de vuelta con don Víctor Ramírez y don Luis Gerardo Villanueva en nuestro repaso de la semana política. Creo que hay que ponerle así al programa de los miércoles, ¿verdad? De la semana. Repaso de la semana política. Antes decían, de todo como en botica. Sí, algo así vamos a tener que ponerle. Eric, vamos con un audio para y que lo contesten uno don Luis Gerardo y otro don Víctor. Buenas noches, Jorge Blanco Heredia. Felicitarlos como siempre por darnos la oportunidad de participar en el programa. En la ocasión anterior le hice la pregunta al señor Víctor Ramírez, al cual le tengo una gran admiración, igual que a don Mario Quirós, de qué manera se podía hacer entender a estas personas que están en la oposición, y el señor Ramírez muy gentilmente dijo que el que quería entender entendía, y el que no quería ya no quería entender, realmente lo habló de buena y mala fe. Mi pregunta hoy, don Víctor, es que medios como el que ustedes están participando ahorita son los únicos que tenemos nosotros, los de a pie, para que hagan este tipo de denuncias. Estas personas hicieron hoy en una comisión un berrinche solamente por estar a favor del señor de la universidad. O sea, en todo, absolutamente, siguen diciendo lo mismo, es oponerse por oponerse. Me gustaría escucharlo, don Víctor. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Sus palabras son muy sabias. No hay nada que hacer cuando una persona se enceguece, cuando un grupo humano se enceguece, se enloquece, se atonta. No hay nada que hacer. La historia entera está repleta de ejemplos de esos. Y hoy, como usted lo dice, yo vi unos segunditos nada más, pero salieron en defensa del rector. Pregúntele a cuántos costarricenses aplauden eso. Bueno, pues es una minoría muy insignificante. Es decir, han perdido el rumbo los grupos de oposición, los siguen perdiendo y siguen fortificando al oficialismo. Que voy a agregarle algo a lo que dice don Víctor desde el punto de vista de los datos. Es muy interesante cuando uno pregunta valoración sobre las universidades, sale alta. Rectores, sale abajo. O sea, los costarricenses saben distinguir entre institución y personas. Para la gente que a veces cree. Tenemos una para don Luis Gerardo. Para todos, una pregunta para Luis Gerardo Villanueva. Don Luis Gerardo, ¿no sería mejor de una vez, poniéndole el cascabel al gato, de una vez, que salieran los 22 magistrados, que convocaran una conferencia de prensa de una vez y decir, sí, costarricenses, les hemos fallado, tenemos muchos problemas, aquí hay 22 proyectos de ley formulados por nosotros, no nos vamos a oponer, solo se van a necesitar 29 votos de cambios estructurales porque estamos mal. Yo sé que no lo van a hacer, pero ¿qué pensaría usted de esta idea? Gracias, buenas noches para todos. Qué bonito sería, Mario y Víctor, que uno acepte cuando ha fallado. Y me parece bien, a propósito de esta elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia, que los 22 magistrados supieran que han fallado, que le han fallado al pueblo de Costa Rica, que tienen años de estar ahí y los problemas del Poder Judicial no solo no se han resuelto, sino que se han agrandado todavía más. Me parece que entonces lo primero que debería hacer, y ojalá que haya una sesión donde cada uno diga con su voto lo razone, pero que comience diciendo, hemos fallado, ¿cómo hacemos para no seguir fallando? Me parece que es un buen inicio de un buen cambio, no solo yo diría, de compromiso, sino también de sinceridad. Tengo uno aquí, don Víctor, de una persona que nos dice: la actitud de la oposición parece ser
quedarse en me opongo, pero no propongo. Sí, bueno, palabras tuyas. Yo diría que esa es una buena síntesis. Que si un sueco o un marciano viniera a hacer un análisis de Costa Rica, sí, sin meter el corazoncito, y le enseñan todos los videos, y le enseñan toda la campaña electoral, y le enseñan todo lo que han propuesto unos y otros, dice sí, es una oposición obstruccionista. Es decir, es una oposición que no ha entendido, y creo que no va a entender, que deberían cambiar esa actitud para beneficio de ellos y del país. Sí, porque la historia humana en general nos dice que el faccionalismo, que el partidarismo tiende a ser muy obstruso, muy mezquino. Luis Gerardo, en ese mismo sentido, te preguntan como liberacionista, ¿cuál debería ser la actitud de Liberación como oposición? Lo que fue siempre cuando estuvimos ahí en impuestos. Yo tengo que decirlo por experiencia. Yo fui diputado 2 veces de gobierno y siempre tuvimos que proponer, pero fui una vez de oposición con don Abel Pacheco y resulta que nosotros sentíamos que la responsabilidad estaba sobre los hombros de Liberación Nacional, no solo en sostener el gobierno de don Abel Pacheco. Primera, perdón, también Luis Gerardo, hay que decir, el primer periodo legislativo post-bipartidismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya en el segundo era un pluripartidismo, porque ahí ya estaba ya el PAC y algunos otros grupos de oposición. Pero ahí nosotros, por ejemplo, ¿qué le digo? Los proyectos, nosotros estábamos preocupados de que se votaran y de que se aceleraran. Eso era una preocupación. Nosotros siempre pensábamos en cuáles eran los proyectos y cuáles eran las prioridades, y nosotros en las negociaciones que se hacían decíamos, no, mire, pongan este y este, porque estos son los que se necesitan. Y hubo varios en ese sentido, y yo creo que don Abel hizo un gobierno aceptable precisamente porque desde la Asamblea Legislativa se le ayudó bastante. Entonces, yo creo que esto de que me opongo pero no propongo ya no sirve. Hay que proponer. ¿Qué haría yo en Liberación? En la fracción legislativa y desde luego en las altas esferas del partido, proponer, armar y articular una propuesta en las diferentes áreas y sobre todo las imperiosas donde están fallando, una propuesta, porque la defensa por sí mismo de la institucionalidad, sin el mejoramiento, sin que éstas respondan a la ciudadanía, no convence a nadie. Quiero hacer un comentario. Por favor. No quiero regatearle absolutamente nada a Luis Gerardo cuando fue diputado de oposición, ni al grupo de diputados de Liberación Nacional, pero la diferencia fundamental con respecto a hoy es que ustedes sabían que muy probablemente iban a ganar la próxima elección. También. Y no querían una casa destruida. Sí. ¿Ah? En esta ocasión, una de las tragedias de este país es que la oposición sabe que no va a ganar las elecciones. Al día de hoy. No sé, mañana o si hay un gran cambio, por la razón que sea, pero al día de hoy está convencida la oposición, si es auténticamente, si ve con un mínimo de realismo la realidad, que no va a ser gobierno la próxima vez. Sí, y yo quiero agregar esto a lo que dice aquí don Víctor. Yo no soy tan fatalista. Yo creo que hay que ir articulando cada una de las cosas. Pero vamos a ver. En el 2002-2006, en el gobierno de don Abel Pacheco, fue donde nosotros, desde la Asamblea Legislativa, hicimos una oposición contra la corrupción. Y en primer término era contra los expresidentes del Partido Unidad Social Cristiana. Y después nos apareció un expresidente de Liberación Nacional. Yo era presidente de la Comisión de Control e Ingreso y Gasto Público y estábamos. Y lo pedimos más bien que lo trajeran al país hasta la Interpol. Le pedimos que lo trajeran al país. Bueno, desgraciadamente no se pudo, pero nosotros no
valoramos si políticamente nos servía o no nos servía. Lo que valoráramos es que si teníamos un compromiso de la lucha contra la corrupción, había que cumplirlo, viniera de donde viniera. Y Laura Chinchilla también como diputada. Desde luego, fue compañera mía como diputada. Vamos con el audio, Eric, por favor. Buenas noches, mi nombre es Melissa Ramírez. Primero que nada quiero decirle a don Víctor que le admiro muchísimo y le agradezco que comparta su conocimiento con todos los costarricenses, ese conocimiento que solo la experiencia puede dar. Mi pregunta es si ustedes creen que Patricia Solano quiera sentarse en la silla presidencial de la Corte Suprema, porque ya lo intentó en el 2022 y pues la señora no me parece que tenga don de mando, pero sí ganas de mando. Buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, doña Melissa. Yo conozco poco o casi nada del mundo interno de la Corte, pero en principio no tengo la menor duda de que doña Patricia está muy interesada en ser la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Gerardo, ¿tu opinión? A mí me parece que ha sido la cara visible en la respuesta del Poder Judicial a los cuestionamientos, etcétera, unas con razones válidas y otras, parte de la discusión que se ha vivido. Me parece, puede ser, porque en esto uno nunca sabe las segundas intenciones, puede ser que sí aspire a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. No he visto ningún otro magistrado con ese perfil, porque yo dijera, no, es que aquí hay varios, ¿verdad?, que se están peleando, ahí van y aparecen. No, en este momento. Jorge Araya. Bueno, Jorge Araya tal vez sí, porque ha aparecido, sobre todo en defensa de la resolución de la Sala Constitucional sobre los magistrados suplentes. Puede ser, es el otro tal vez que ha aparecido, pero el resto con perfiles muy bajos. Yo creo que todos saben la gran responsabilidad que tendrían sobre sus espaldas, sobre todo ojalá lo sepan. La propuesta. Bueno, yo creo que por eso no han emergido tantos candidatos a la fecha, ¿verdad? A la fecha. Una pregunta interesante. Nos dicen que si el Poder Judicial ha perdido la imparcialidad o si siempre estuvo politizado, pero el sistema bipartidista no lo hacía evidente. Sí, todo es de grado en la vida, todo es de grado, pero yo diría que el nivel de parcialidad que ha habido en las últimas semanas y meses es absolutamente inaudito en la historia costarricense y quizá en la historia de las democracias del mundo. Yo diría que siempre había una conformación de fuerzas en el Poder Judicial, no necesariamente partidistas, pero sí de posiciones. Lo que pasa es que ahora sí son más evidentes. Ahora sí son evidentes y ahora sí hay un cuestionamiento general de la ciudad. Han tenido, yo también lo digo, cuando les hice ese contexto, yo lo que digo es de teniendo partidos de oposición en este contexto muy débiles, que ni siquiera tienen fuerza para defenderse a sí mismos, pues sí, el Poder Judicial ha tenido que salir a defenderse bien, solos, mal, regular, pero ha tenido que... Otra cosa es cómo lo ha hecho, pero ha tenido que salir a defenderse porque no está encontrando en los partidos de oposición. Y defenderse en cosas que a veces uno dice, la defensa es la propuesta. Sí. Y no tienen propuesta. No ha habido nada. Porque la defensa no es decir, no hay morosidad. Mentira que tenemos 800 expedientes ahí para resolver, los magistrados, etcétera. No, esa no es la defensa. Yo soy más radical, como ustedes lo dicen, como ustedes lo saben, sobre esto, muy radical. Y estoy dispuesto a debatir con quien sea sobre este tema. Es decir, si en un estadio, ustedes que son mucho más expertos que yo en ese tema, un estadio de esos enormes de 50,000 personas, hay 50,000 personas diciéndole barbaridades, exabruptos al árbitro, el árbitro no puede responder. ¿Ah? Y si hay algún malcriado de los jugadores, como los ha habido muchas veces, que llega a tratar de agredir al árbitro, el árbitro no puede. Es decir, desde el punto de vista filosófico, el Poder Judicial es el árbitro. La imparcialidad es el tema principal y eso lo ha violentado flagrantemente. La gente está así, con lo que dice usted, don Víctor, de que hay cierto temor en la oposición de no ganar, que si
la aprobación de hacer coaliciones para las elecciones municipales. ¿Es una demostración de eso? Es una demostración Claro, de eso. por supuesto. Con una nota que voy a hacer. Ayer le pregunté a don Juan Carlos Hidalgo que si se fusionarían o harían una coalición con Liberación Nacional y dijo que no. Que no. Que no. Sí. Bueno, es que esto se puede ver desde muchas formas, pero digamos, aquí que tenemos un dirigente liberacionista de larga data, si hace 10 años... Y con colmillo. Y con Sí, colmillo. sí, con colmillo, pero que ya no soy de la estructura. Yo ya no Si soy hace de la 10 estructura. años. No tengo. Por poner alguna cifra, 10 años o 5 años, o si querés, nos venimos a 6 meses. Nos hubieran dicho que el bipartidismo, quienes dominaron la política costarricense durante 70 años, iban por esas azares de la historia, en 2 días seguidos, el sábado y el domingo, a decir abiertamente que iban a una fusión, a una alianza. Porque esa es la demostración más fehaciente, es la confesión más abierta de la incapacidad que ellos tienen solitos de ganar una elección. Sí, yo creo que si algo comienza un poco es a que los partidos políticos sean humildes en el sentido de que ya no fueron, ya no son lo que fueron. Ya no son lo que fueron, en primer término. En segundo término, que no convencen, no genera confianza. Entonces, la forma de que haya una propuesta que pueda representar cierto o mayor número de adeptos es haciendo efectivamente coaliciones, pero no necesariamente con los partidos políticos, eso es con grupos organizados de la sociedad civil. Yo creo que esto que se aprobó en Liberación es para las elecciones municipales. Bueno, porque ahí hay muchas asociaciones de desarrollo, etcétera. Entonces hay gente que no es de un partido político, pero resulta que le exigen que para ser el representante o formar parte de una papeleta tiene que tener tanto de militancia. Yo creo que todas esas cosas, y los partidos políticos siguen eso, siguen, digamos, disminuyendo su caudal electoral. Por eso yo digo, no. Y creo que en la práctica va a ser virtualmente imposible. Sí, hay temas para conversar. Sí comenzamos por ¿quién va a ser el alcalde? ¿El tuyo o el mío? Sí. La deuda política, ¿quién? ¿La tuya o la mía? No, y además hay algo que no tengo. Hay algo es que priva mucho el localismo en las elecciones municipales. Y, digamos, para decirlo de alguna manera, a veces es difícil el que una representación ceda para que otro me represente. Ahí es donde están un poco las cosas más difíciles de las coaliciones. Pero efectivamente, las coaliciones es comenzar con un acto de constricción diciendo, sí, solos no ganamos. Eso sí es cierto. Bueno,